No se puede entender la historia del Mediterráneo antiguo sin hablar de los fenicios. Estos grandes navegantes y comerciantes fueron decisivos, no solo por su comercio marítimo, sino también por su influencia cultural y científica. Entre sus ciudades más importantes en Occidente destacan Cartago, la más poderosa, y Gadir, que hoy conocemos como Cádiz. Aunque popularmente se les recuerda como hábiles mercaderes, una imagen reforzada incluso por la cultura popular, los fenicios fueron mucho más que eso. Su alfabeto dio origen al alfabeto latino que usamos hoy. Sus conocimientos astronómicos se difundieron desde Oriente hasta Occidente y dominaron técnicas agrícolas y científicas que transmitieron a otras culturas mediterráneas. No podemos hablar del mundo fenicio sin recordar a la profesora María Eugenia Auet, una de las principales investigadoras de esta civilización. Su obra, Tiro y las colonias fenicias de Occidente, se convirtió en referencia mundial. Auet realizó excavaciones fundamentales en Tiro y dedicó su vida a estudiar la historia fenicia, dejando un legado que hoy seguimos valorando. A lo largo de la historia, la percepción de los fenicios ha estado marcada por la ignorancia y los prejuicios. Ya en el siglo XIX, Gustave Flaubert sorprendió con su novela Salammbô, ambientada en la Cartago de la Guerra de los Mercenarios, un episodio apenas mencionado en fuentes antiguas. Para muchos de sus contemporáneos, dedicar una obra literaria a los fenicios era un ejercicio extraño, pues se trataba de una civilización lejana, extinguida y casi olvidada. La falta de documentación original ha contribuido a este desconocimiento. Los fenicios escribían en papiro, un material perecedero, a diferencia de las resistentes tablillas de barro de Mesopotamia o Egipto. Además, tras su caída frente a griegos y romanos, sus documentos no fueron preservados. Con el tiempo, la lengua fenicia fue reemplazada por el griego y el latín, y solo los campesinos conservaban un uso limitado de ella. Aún así, sabemos que los fenicios fueron escritores prolíficos, creadores de archivos y registros administrativos, como los de la ciudad de Biblos, que darían nombre al término griego biblion, es decir, libro. Su territorio se concentraba en la franja costera de Siria y Líbano, entre Tartus y el Monte Carmelo. A diferencia de griegos o romanos, los fenicios no se concebían como un pueblo unificado, sino como habitantes de ciudades-estado: Tiro, Sidón, Biblos o Arbaz. Su identidad no se definía por la lengua, sino por la ciudad que habitaban. Incluso el nombre que usamos hoy, fenicio, no era autóctono. Los griegos los llamaban así, probablemente por el color púrpura de sus tintes y textiles, y de esta forma los percibían desde el exterior. Los fenicios se veían a sí mismos como los hijos de su ciudad, no como parte de un único pueblo. A pesar de la pérdida de sus textos y la desaparición de su lengua, el legado fenicio perdura. Su influencia en la escritura, el comercio, la navegación y la transmisión de conocimientos ha marcado la historia del Mediterráneo y, en buena medida, la historia de nuestra propia civilización. ¿Por qué llamamos a los fenicios fenicios? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Quizá se deba a la púrpura, uno de sus productos más famosos. En griego, púrpura se dice phoinikeia, y el color rojo asociado a esta tintura pudo darles ese nombre. Tal vez se refería a la piel o al tono de su cabello. Existen varias hipótesis, pero ninguna confirmada. Lo cierto es que al darles un nombre basado en un color, los griegos ya estaban marcando una diferencia. Ellos no eran la gente roja. Este patrón se repite en otras culturas. Llamamos alemanes a los que se llaman Deutsche y griegos a quienes se llaman helenos. Nombrar a otro es también definirlo desde afuera, y esto afectó la forma en que se percibió a los fenicios. El alfabeto griego, por ejemplo, deriva directamente del fenicio. Los griegos lo llamaban Phoinica Grammata, que puede traducirse como caracteres fenicios, o, según algunos autores, caracteres rojos, porque se pintaban de rojo para ser más legibles. El color, de nuevo, se relaciona con los fenicios. Desde muy temprano, los fenicios comenzaron su expansión por el Mediterráneo. Ya en el siglo IX a.C., navegaban hacia el Egeo y entraban en contacto con los griegos. Las primeras referencias literarias que nos dejaron los griegos no son demasiado positivas. En la Ilíada y la Odisea
aparecen fenicios como hábiles comerciantes, pero también engañosos y embusteros. La fama de los fenicios, como tramposos y codiciosos, se consolidó desde la infancia de los griegos al escuchar estas historias. Por ejemplo, Eumeo, el fiel porquero de Ulises, narra cómo fue secuestrado por fenicios cuando era niño, junto con los objetos valiosos de su hogar. Estas historias muestran a los fenicios regateando y aprovechando cada oportunidad, generando desconfianza en quienes los rodeaban. Así se construyó una imagen colectiva. Los fenicios eran competidores peligrosos y astutos, capaces de enriquecerse gracias a su habilidad comercial y a su navegación. Esta percepción se mantuvo incluso en la época de las guerras médicas. En la batalla de Salamina, los fenicios formaban parte de la flota persa. Heródoto narra cómo, tras la derrota, algunos fenicios culparon a los griegos de su fracaso, mostrando cobardía y falsedad. El rey Jerjes, enfadado, castigó a quienes consideró responsables. Según el relato, la incompetencia de los fenicios contribuyó en parte a la victoria griega. Incluso se menciona que el general persa Mardonio intentó consolar al rey, señalando que el fracaso no fue por los persas, sino por los fenicios, egipcios y cilicios. Esta visión refleja cómo los fenicios eran vistos como astutos, traicioneros y poco fiables, aunque también eran indispensables por su habilidad en la navegación y el comercio. Así, desde los primeros textos griegos hasta relatos históricos posteriores, los fenicios aparecen como un pueblo de gran ingenio, pero sospechoso y envidiado, siempre observado con recelo por sus vecinos y competidores. Esta percepción marcará la manera en que se recordará su cultura a lo largo de los siglos, la que todos los enemigos de Grecia se han unido para acabar con ellos. Bueno, seguramente no es cierto, o no es del todo cierto, pero hasta ese punto llega la visión griega. Es decir, los griegos están dispuestos a pactar con los persas para acabar definitivamente con la Hélade. La imagen negativa de los fenicios, a través de la ciudad de Cartago, una colonia fenicia, se manifiesta en las guerras que tienen lugar en Sicilia, en esos mismos años en que ocurren las guerras médicas. Se produce una serie de enfrentamientos entre cartagineses y griegos. Para resaltar esto, como decía antes, a veces no sabemos a qué se refieren los autores antiguos cuando usan la palabra fenicios. Heródoto se está refiriendo claramente a los cartagineses en la batalla de Ía en 480 a.C., aunque los engloba bajo el concepto de fenicios. Para los autores antiguos, Cartago es una colonia de Tiro, por lo tanto es fenicia, y no hacen distinción clara. Para ellos son todos fenicios. En algunos pasajes se habla de cartagineses y en otros de comandantes fenicios, mezclando ambos términos, extendiendo esta visión. La batalla de Himera se salda con una derrota tremenda de los cartagineses. Se han excavado fosas comunes con decenas de muertos griegos, y los poetas que cantan la victoria usan también el término genérico fenicios, refiriéndose a los cartagineses. Por ejemplo, Píndaro canta la victoria en Ía y en Cumas usando la palabra fenicio, mostrando un intercambio de elementos lingüísticos. A partir de 409 a.C., los fenicios inician una contraofensiva en Sicilia con una campaña masiva. Los cartagineses avanzan sin resistencia, y la destrucción de ciudades griegas es enorme. Esto, junto con las guerras médicas, contribuye a avivar la visión negativa de los fenicios en los autores griegos. Por ejemplo, en la destrucción de Selinunte, se dice que los cartagineses no mataron a muchos prisioneros por temor a que las mujeres incendiaran los templos, permitiéndoles saquear sus riquezas. Es decir, se percibe a los fenicios como avaros. Prefieren salvar a la gente para obtener más beneficio económico. En otras ciudades, como en la de Primera, los prisioneros griegos son crucificados tras ser torturados, mostrando la crueldad de los fenicios, quienes no respetan los santuarios y llegan incluso a enviar estatuas saqueadas, como la de Apolo a Tiro, donde se cree que la estatua podría estar actuando a favor de los griegos, mostrando superstición irracional. Los poetas antiguos describen campos de batalla llenos de crucificados, creando una imagen de fenicios masacrando, torturando, quemando santuarios y crucificando personas. Esta visión se refuerza durante las guerras de Sicilia del siglo V y VI a.C., donde los fenicios hacen la guerra de manera inhumana. Otra imagen recurrente es que los fenicios sacrifican a sus hijos, como describe Diodoro,
y posteriormente Flaubert en su novela Salammbô. Hay debate actual sobre esto. Visiones revisionistas lo consideran exageración o mito. Otros, como el autor del texto, lo consideran un tipo de ritual relativamente frecuente en Cartago, Cerdeña y algunas ciudades del norte de África. La arqueología ha encontrado restos infantiles en los Tophet, aunque algunos argumentan que se trata de niños fallecidos por mortalidad infantil. Los romanos adoptan gran parte de la cultura griega y, por tanto, la visión negativa sobre los fenicios. La palabra romana púnicos deriva de la griega phoenices, y los romanos consideran que los púnicos, descendientes de fenicios, son traicioneros y pérfidos, como se observa en descripciones de Cicerón y en relatos sobre Aníbal durante las guerras púnicas. Aníbal es descrito como más pérfido que un cartaginés, mostrando contradicciones entre virtudes y crueldad. Los fenicios también tuvieron relaciones con el imperio asirio. Los datos asirios muestran sumisión, tributos y control, pero estas sumisiones no eran permanentes. Las ciudades fenicias recuperaban autonomía cuando los asirios se retiraban. La madera del Líbano, especialmente el cedro, era un recurso clave. Los fenicios comerciaban con todo el Mediterráneo y actuaban estratégicamente en alianzas con los asirios, usando privilegios y tributos para controlar rivalidades locales entre ciudades como Tiro y Sidón. Un texto fenicio, el sarcófago egipcio de Ismunzar II, muestra cómo los reyes fenicios recibían territorios y privilegios de los persas, probablemente como recompensa por su participación en las guerras médicas. La ciudad de Sidón, por ejemplo, recibe Dor, Jaffa y la llanura de Sharon, alejadas de su territorio, indicando subordinación, pero también recompensa. En el ámbito bíblico, los fenicios se perciben como enemigos de Israel y Judá por su adoración a múltiples dioses, especialmente a Astarte y Baal. Salomón colabora con el rey Hiram de Tiro para construir el templo de Jerusalén, obteniendo madera, artesanos y tecnología. A cambio, los fenicios consiguen acceso al Mar Rojo y participación en expediciones a Ofir. Sin embargo, el culto a dioses fenicios por parte de Salomón y otros reyes provoca la ira de Yahvé, según los profetas bíblicos, llevando a la división del reino y conflictos posteriores. Autores como Jezabel representan la maldad fenicia en la Biblia, mujeres que seducen y desvían a los israelitas al culto de Astarte. Sin embargo, hay reconocimiento de los valores fenicios. Eran navegantes superiores, avanzados en astronomía, matemáticas y agricultura. Los romanos, tras destruir Cartago, se interesan en los tratados de agricultura de Magón, traduciéndolos al latín para aprovechar el conocimiento fenicio. Aristóteles destaca que Cartago tenía un gobierno adecuado y eficiente, comparado con Esparta y Creta, a pesar de su crueldad en la guerra. Existen pactos diplomáticos con ciudades como Atenas y Sidón, donde se respetan privilegios y acuerdos, mostrando que los fenicios podían ser fiables en ciertos contextos. Incluso en Sicilia, durante campañas militares, los cartagineses respetan y asignan a ciudadanos ilustres griegos al culto de diosas como Deméter y Core, demostrando pragmatismo y respeto cultural. La visión general sobre los fenicios es negativa, pero la realidad es más compleja. Eran rapaces y crueles, pero también expertos en astronomía, matemáticas, navegación y agricultura, y podían ser aliados fiables cuando convenía.